Bendiciones, ¿cómo están? Gusto saludarles, les bendigo en el nombre de Jesús. Esta es noche de día lunes 28 aquí en Guatemala, 28 de febrero. Ya estamos avanzando grandemente, así que les bendigo. Y hoy pues en esta maravillosa plataforma de YouTube, este canal, siempre estamos dándole seguimiento a palabras de vida. Espero pues que esta palabra que estás oyendo sea de bendición para tu vida, como ha sido para mi vida y para muchos que la oyen y la están oyendo y la seguirán oyendo. Así que hoy vamos a considerar una palabra que tengo por acá, que es con respecto a la ley. Eso vamos a tratar en los minutos que estamos hoy teniendo en este momento. ¿Qué significa la ley? ¿Qué es la ley? Aquí hay una definición que dice, están diseñadas, la ley está diseñada para elevar nuestras vidas o para cambiar nuestras vidas por encima de una frenética y salvaje existencia. Mire qué bonita definición. Hacia los niveles sublimes que la humanidad es capaz de experimentar y constituyen el esquema de las expectativas que Dios tiene de nosotros y de su plan. Mire qué maravilloso esto, ¿verdad? Para que vivamos una vida significativa, justa, cariñosa y santa. Eso es precisamente que hace la ley. Pero es necesario que la ley descubra algo. Es muy importante que la ley descubra esto que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a trasladarnos al libro Romanos capítulo 4:15. El libro Romanos capítulo 4:15 dice así: pues la ley produce ira. O sea que antes que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, hablando humanamente, la ley, cuando se presenta lo que estamos hablando hoy, produce ira. ¿Sabes por qué dice acá en Romanos capítulo 5:16? Y es muy impresionante lo que dice, porque dice que produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? ¿Sabes por qué produce ira? Como dice más a continuación. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, definamos qué es, por qué dice que produce ira. Por ejemplo, cuando te dicen a ti que estás mal, que eres infiel a la esposa, que eres infiel al esposo, que robas, que te drogas, todas esas cosas son transgresión en contra de un principio maravilloso que Dios quiere que nosotros cambiemos. Pero cuando se manifiesta la ley, que dice no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, todas esas cosas, cuando nosotros predicamos de esta palabra, produce ira en ti. Por eso es que algunos se molestan cuando nosotros damos a conocer estas palabras de vida. Por eso precisamente, porque la ley es en sí consideraciones, estatutos y preceptos y conocimientos para que tú cambies. Entonces es necesario que haya una incomodidad cuando tú la escuchas. Y por eso es precisamente que ha sido la ley, para que te traiga incomodidad, pero también te traiga un beneficio. Porque si tú eres, mira, impresionante esto, ¿verdad? Porque si tú quieres que traiga un beneficio, tienes que acatar esta ley. ¿Cuánto? Al 100%. Lamentablemente no puedes acatar la ley. Pero una cosa muy importante, antes, y escuche bien cómo es esto, algo muy importante. La ley se le fue dado al pueblo, a un pueblo israelita. Sabemos la historia, cómo comenzó esa nación a formarse en Egipto, pues esclava, pero más sin embargo Dios tenía un plan con ese pueblo. Es muy importante porque de ahí depende lo que estamos hablando de esta palabra, la ley. Porque antes que no existieran los 10 mandamientos, porque ahí nos vamos a ubicar también, que es la ley en sí, preceptos, estatutos y mandamientos, en los cuales antes no había. Pero cuando ya el pueblo de Israel es sacado de Egipto y es formada una nación, entonces Dios hace algo muy maravilloso con ellos. Les da esos mandamientos que tenían que ser diferentes, porque Él había escogido a Israel como un pueblo para Él, de su posición. Él quería que fueran de Él, pero antes de eso, ellos tenían que entender realmente que habían algunas cosas que tenían que hacer, y por eso surgen los 10 mandamientos.
es muy importante que entendamos esto, ¿qué es la ley entonces? Entonces la ley, antes de que los 10 mandamientos vinieran y fueran dados al pueblo de Israel, la persona hacía lo que ella quería. ¿Por qué? Porque no había una ley, así como los 10 mandamientos, que podían regir a una persona. Entonces la persona pecaba o hacía las cosas o infringía, pero sin saber, sin conocimiento. Impresionante esto, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque no tenían esta ley. Entonces cuando ya se introducía la ley, entonces el hombre se dio cuenta que estaba en un desorden. Entonces la ley por eso produce ira. La ley de Dios produce ira. Por ejemplo, cuando tú pasas el semáforo, lo pasas en rojo, dos cosas pueden suceder: o te captura una cámara, o un policía que te pone una multa, o puedes tener un choque contra alguien que posiblemente ya le dio el verde del otro lado. Entonces eso es infringir una ley. Entonces es necesario que el ser humano sea conducido a través de un sistema de leyes. Es tremendo esto, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando hoy es una ley que viene de parte de Dios, porque Él fue la que le introdujo a un pueblo para que esta ley ahora nos rigiera a nosotros. El problema de la ley es que produce ira. ¿Por qué? ¿En quiénes produce ira? En aquel que está infringiendo esta estructura que Dios ha hecho. Infringes, entonces esa ley prácticamente estás violentando. Entonces cuando te hablan de esta ley, que es la ley de Dios, entonces te produce a ti incomodidad. ¿Por qué? Porque dices, no, yo hago lo que quiera, no importa, es mi vida. Entonces comenzamos a poner esas paredes, esas excusas, que son valederas, por supuesto, pero ahora ya no son valederas, porque es por eso tan importante la predicación del Evangelio. Estas palabras de vida, porque es necesario que se den a conocer. ¿Por qué? Porque muchos, por eso no hay un cambio en las personas. Comienzan la gente a conducirse como ella quiere, pero Dios quiere formar algo muy maravilloso en ti. Por eso es tan importante esas palabras de vida, para que entendamos realmente por qué existe la ley. Fíjense que anteriormente la ley en el Antiguo Testamento castigaba. Si encontraban a uno que estaba robando, o otro que se estaba prostituyendo, o aquel que estaba adulterando, ¿saben qué hacían? Lo apedreaban. Eso era la ley. Mas ahora la ley ya no es de esa forma, ahora es la gracia. Algún día vamos a hablar qué es la gracia, pero pues que en el próximo que nos estemos conectando vamos a entender qué es la gracia. Ahora estamos hablando de la ley, pero vamos a considerar aquí donde dice Romanos capítulo 5:13. Mire cómo dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley. Ya entendimos lo anterior. Si ya entendimos lo anterior, vamos a entender esta parte. Pues antes de la ley, estoy leyendo Romanos capítulo 5:13, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado antes de la ley, ¿ok? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Cómo está diciendo? Antes de que fueran introducidos los 10 mandamientos, todos pecaban. Y entonces sentías, el ser humano en ese entonces, esos habitantes, no sentía que estaban pecando. O sea, para ellos era normal. Pero cuando ya viene la ley a través de un pueblo y se traslada hasta el día de hoy, entonces ahora entendemos que hay una ley que hay que respetar. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo ahora entendemos? Ahora, ¿cómo saber que yo estoy infringiendo? Tú lo sabes, estás infringiendo. Si eres infiel. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a salir de eso? Porque es necesario que nos señalen estas palabras de vida, es necesario que nos señalen la condición en que estamos. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque esto nos da, no solamente nos implica que tenemos que entender realmente que esto es necesario que se nos descubra a nosotros en la condición que estamos, porque si no nos descubren en la condición que estamos, no hay ni un cambio. Nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos conveniente,
pero Dios quiere transformarnos a través de la ley, a través de su amor. Entonces ya viene la gracia, que más adelante, como lo repito, vamos a hablar qué es la gracia. Entonces, dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpe de pecado. O sea, antes de la ley la persona podía hacer lo que quisiera. Antes de los 10 mandamientos, antes de que Dios formara ese pueblo y le diera los mandatos, estatutos y preceptos, no había esa ley. Entonces la gente se conducía como ella quiere, pero hoy lamentablemente ya no te puedes conducir así. Por eso es necesario estas palabras de vida para entender tu condición. En esa condición estaba yo, en esa condición estábamos muchos, pero hemos salido de esa condición y ahora nos muestra y Dios nos dice, vayan y enseñen esta palabra a otros para que ellos salgan de esa ignorancia. Ignorancia no quiere decir que eres tonto. La ignorancia quiere decir que no conoces una verdad, que no has revelado esta verdad. Y termino acá diciendo algo maravilloso que estamos hablando, que es respecto a la ley. Y sigo diciendo, dice acá, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Esto habla de Jesús, pero más adelante dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre de Jesucristo. Y entonces aquí, ¿qué sucede con esto? Y esto es otro tema aparte, por supuesto, pero está diciendo que cómo es que la persona entonces puede cambiar a través de hoy, a través, más bien dicho, de oír esta palabra y estas palabras de vida. Así que hemos visto hoy en pocos momentos, en pocos minutos, esta palabra muy maravillosa que es la ley. Pero más adelante vamos a entender qué es la gracia. La gracia fue derramada sobre un sacrificio maravilloso hace más de 2000 años y entonces a través de él ya somos libres de esa ley, de ese pecado. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra hoy. Y hoy entendimos algo muy maravilloso, que no debemos de seguirse transgredir o seguir transgrediendo esa ley. Pero ¿cómo podemos escapar de esto? Pues a través del Evangelio de Jesucristo predicado. Por eso dice que el oír, por el oír viene la fe y oír la palabra de Dios. Así que hemos entendido hoy en palabras de vida qué es la ley. Bendiciones para tu vida, les aprecio mucho en el nombre de Jesús. Saludos, hasta pronto. Les bendigo. Amén.